íntegramente, esperamos no comprometer sus datos. Y bueno, después la presentación ahora del libro del profesor Delfín Ignacio Pérez. Agradecemos a toda su familia, a su hermano, a sus hijos, a todos por estar presentes esta mañana. Bueno, y ahora queremos rendir este homenaje a una persona destacadísima, Icaraí, a Juan Esteban, un gran paraguayo en el amplio sentido de la palabra, un extraordinario comunicador de hace muchísimos años. Tuvimos la oportunidad de haber recordado en una ocasión, me han invitado a su programa y recordaba que antes, hoy prácticamente estamos en víspera, la noche de la Candelaria, mañana es 3 de febrero, en la efeméride aparece como Día de la Democracia en el Paraguay. Y bueno, a nuestro invitado hoy le tocó inclusive el grupo participar prácticamente como único medio de aquel acontecimiento que derivó, tuvo como consecuencia ese fenómeno que se dio con el 2 y 3 de febrero. Bueno, él en ese entonces ya tenía su programa en Radio Cáritas y recuerdo siempre le decía, desarrollando el programa a la noche, y tenía a una serie de colaboradores y colaboradoras, entre ellas a Ana Carmen Espinosa, quien estudiaba en el Instituto de Lenguas, hasta hoy trabajando también en la 180, la parte digamos, de la promocional de comunicación que hace el medio. Y bueno, estoy hablando de Juan Pastoriza Centurión. Quiero pedir un fuerte aplauso para él, agradecerle este aplauso que está más fuerte. Quiero pedir a Juan, ¿podés acercarte Juan acá por un segundito? Y quiero que veas quiénes están acá. Y les pido, perdón acá, la gente que le damos palmas, pero ya conoces acá los que estamos del ingeniero Miguel Gaspar, el experto en ciberseguridad. En este momento está dando también la inteligencia artificial. Acá el doctor Nelson Ortiz, el secretario general, nuestra vicedirectora, la doctora Zulma Trinidad, la doctora Porfirio Abreu, la encargada financiera de la Ateneo. Sí, acá ya lo viste a Mirta Roa, a Elida Sánchez, a Pedro Cuevara, Feliciana Costa, a instituciones del mundo guaraní. Carlos Ferreira. Hoy estamos muy casualmente allá. Yo no sé si nosotros mismos no tenemos más nuevos, ¿verdad? Bueno, Carlos más que un amigo, un hermano, ¿verdad? Como mamá nunca me ha como su hijo. Mi mamá tampoco lo hace toda, ¿verdad? Bueno, estaba contando yo ayer a nuestro compañero, cumplimos 40 años. Hace 40 años todos teníamos cabello blanco. Esa es la única diferencia. Yo era un poco más delgado también. Y bueno, con eso andamos, él ha tenido Juan, hoy nada cumpliendo 40 años. Acá la profesora a quien está representando a los niños, que fue un profesor la profesora Josefina Carlos y su familia son de Santa Bautista. Acá la doctora Juana, vamos allá. ¿De dónde? De Ipacaraí. De que Juan Pastoriza es oriundo, orgulloso de Pacarayense. Al lado está la profesora Aurora, ella es de Samón de Roca, es de la ciudad de Cuya, directora de la Universidad, profesora. Acá le tenemos a sus profesores, ¿verdad? Allá atrás está sentado el profesor Javier Arevalo, él es de San Juan de Monsen. Arnulfo, el hermano de nuestro profesor Arnulfo Morillo, está en Dourados enseñando guaraní. Acá tenemos al hermano que es casi una copia de él. Está los profesores de San Juan, acá tenemos a Nancy, ella es Nancy Cabrera, ella es la directora de la Ateneo José Domingo Caos. De este lado está Selva Costa, ella es de la regional
agendante de nuevo, Bellavista Norte, ya en Namapaya. Detrás tenemos al profesor César Silva, que es el extremo de Encarnación. Al lado está la profesora Pastora Luis Samón, de Carapeguá. Al lado está la profesora Lorenza Morel de Malecos, y ya se Moncada. De este lado está el profesor Federico González Escobar, de Tanto Padre. Concepción, presidente Franco, la señora Eugenia Rivas, su esposa, acá trabajamos en familia, inclusive, la señora Dani Ubica, Concepción. De aquel lado, en el fondo, tenemos a la profesora Carmen Caballero Vera. Ella es de General Aquino, San Pedro. Ella vive en Santa Clara, Perú, de la música, y ella es de aquí. Bueno, de este lado está el profesor Ramón Cáceres, estoy presentando a los directores. Ramón Cáceres de Pastoreo, y de Pastoreo él llega hasta, por ejemplo, 3 de febrero en Carabosa. Son lugares distantes donde por muchos años la educación tuvo el problema de la gente que terminaba su comunidad, por cuestiones económicas, por distancia no podía salir. Y bueno, nosotros llegamos, hace 40 años llegábamos y mucha gente no criticaba, ni años que pasaron por la salud progresiva. Nos dieron la razón y la descentralización. Acá está el doctor Juan Pedro González, él es del norte de San Pedro de la Tierra. Al lado está la profesora María Cristina Escobar de Ruido, ella es de Gavieta, y hoy está aquí en la Guatemala. Nosotros somos gavieteños, ya sabes que a nosotros somos vivir y poco más para que ganar. Por eso no decimos que somos gavieteños, somos para que ganar. Bueno, después allá, en la parte de atrás, voy a ver si estoy buscando los directores. En esta casa, la profesora de la zona, Carmen Denis, San Pedro de Camantilú, en la que le hace un nivel de poco acá. Rita Perla Cara Silva, Gobernado, Encarnación. A ver un poco allí, allá, Magdalena Valiente, el vino de Bogotá, y la Dubuco. Y al lado está un periodista que no le conoce tanto más. Gilberto Ávez Caricia, la del Caricia. Y tenemos allí la profesora Gloria Esperanza Villa Mayor de Noé, ella es de Guadalajara. Y allí está la profesora Nelly Fátima Benítez de Huicuquí. De este lado la profesora Felicia Vázquez, y levanta la mano, de repatriación del departamento de Carabosa. Un poco más atrás, allá la profesora Ramona Ayala Román, ella es de Belía y María Auxiliadora en Itapúa. A ver un poco, si no le va a alguien, creo que acá de este lado. Ya está la profesora Marcelina Muñoz de González y el profesor González al lado. Ellos son de Pedro Juan Caballero. Un amigo que trabaja en Texas, acá en la frontera, vendiéndole guaraní, plantando una bandera paraguaya y haciendo que la gente se comunique guaraní. La mona de Blanco ya te dije, pero voy a repetir, ella está en corriente. ¿Puedes imaginar en mi casa no tener que cruzar el río Paraná, ir a corriente, dar una clase de grupo, ya está en Cuma, no voy a dar allá. Pero ella es en corriente. Con ella está aquí la profesora Milva Águiz, ella es de Pilar, también por muchos años dando clases en corriente capital. Son las cosas que muchas veces la gente desconoce de la promoción de guaraní. A ver un poquitito, allá está el profesor Felipe Enrique Miranda, el profesor de Tomatí. Y a ver un poquitito por allí, aquí está la profesora Alicia Roca, de Juan Roca, Colonia Independencia, de Guayana. A ver un poco por este lado. Teresa García Caroso, allá está Teresa García Caroso, Curuguatí, Mexicano. Estos son nuestros tareas, y esta película también, semanalmente, 400 kilómetros camino de tierra. Ir al Uruguay, ir a Puerto ir a Salvador y volver otra vez. Hace 30 y pico de años que hacen ese viaje. Nunca bajamos solo de los alumnos. Ella está la profesora de Divina, allá la Román, que ella es de Natalia y la Cuba. Bueno, y a ver, por allá también en la Costa Ortiz, que es la regional de Itá. Ahí está, ¿qué más está ahí? Está mi comandante, que es el que se llama
Sabina Núñez, trabajamos ahí. Bueno, no sé si algunos de directores creo que nadie en este momento estamos en la sala. Pero con este marco. Perdón, Elvira Ferreira, que es la coordinadora de directora en Aguilar. Bueno, en nombre de todos los presentes acá y de unos amigos especiales que siempre nos acompañan, que son de la Ateneo, los son Boyajara, los saben muchísimo. Ahí tenemos a Suelina Manfred, que también nos acompaña hoy, y a todos los profesores que hoy están presentes. En nombre de todo Juan, te rendimos este justiciero, merecido homenaje a tu larga y brillante trayectoria a favor de la promoción de los nuestros. Usando justamente los nuestros también como una referencia hoy día, trabajando en Mega TV, en el canal 15 y en la 780, ya, y también en Ayolas, un proyecto muy importante que está iniciando y que Juan le da mucha fortaleza. Escuchar a él, escuchar música, escuchar guaranes, polcas, y obviamente eso en materia informativa. Con este marco, yo quiero pedirle acá a Zulma, a Nelson, a Porfirio que se puedan acercar. Y vamos a pedirle acá a nuestra vicedirectora Juan que pueda acercarse a ella a hacerte entrega de esta distinción. Con este Zulma. En nombre de todos. Juan, hoy ya cuando la tenemos de la en una saca muere a conte por ahí, como a ver a recuperar, a recuperar. Instituto de Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, amigo solidario del idioma guaraní. Máxima distinción otorgada por el Ateneo. El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní otorga el presente diploma de honor de Ixacuá a Juan Pastoriza Centurión por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. El deputazo de Guaraní Mineja de Cora Copape a un maletero en Añamariñeco. Taba Fernando de la Mora, Paraguayeca, Mongoy de Zuconi a 2025. Como Terahuapú, profesor Dr. David Carreano Molera, director final Ateneo Perú. El primer libro que sale fuera del Ateneo va a llegar a poder de Juan Pastoriza en Radio 1 de Marzo en la Mega TV, que es el libro del profesor del tiempo. Le quiero pedir acá a Pablito Gómez, otro gran comunicador, que pueda hacer entrega de una de sus obras en este homenaje que te hacemos a vos. Quiero empezar con Pablito, y una entrega de Miguel de Niña porque hay dudas. Abuye, cuando un grupo, porque ya cuando ya tomó el dinero con política grave, tiene que recoger este cojar, muy para buscar el lugar, que le digo a un grupo de Apu y tú, muy bien, tu opinión, parece más para un papá y que quiere ir, como para no que le por acá, como saben, ahora sí, como saben, cada uno que está ahí viviendo entonces son animales genéricos que nos ayudan. Entonces, vamos a hacer para un prueba, y a ver tu papá voy a ver a ver cosas apenas ya si esa bebé para esa verada y para esa forma más que era un grupo de forma que no es esa cosa su a veces esa mata de lugar de pobre. Ya, ñande cojando ñambo el bajo, ñande teño el bajo. Ñeño tiene Luira o pai kusube, ñambo o ñande pueda recoger. Pura veo un año que no me da tanto más chao. A pesar de que no me da, la cosa más
Y ahora creo que ya a Nelson y después a Porfirio, que también te dirijan unas palabras de que mío. Cada igual podemos llevar a la hora de poco acá, rápidamente, en una saga guaraní. Los primeros esclavos que condujeron en Paraguay en nombre de Brasil y Argentina no prohibían hablar el guaraní. Ante católico una ensañita de tribu de paraguayo paraguayo de Costa Rica ante una ensañita de hemos de Paraguay guapo de nuevo y está marando está marecuado de la señora de porque yo que atendió de mucho hoy al año a que hoy cuando Maitei Jenubura, Maitei Carinho Mapolisa, Serra e para o quadro Maitei de como se guarda na cultura com bem, Jenubura lerande esse hoje chama 17 departamentos para ariel tentando cobrir o iba atendeu era como um sanabiro de Guarani, estava cobrindo Dari jadi mau ngomongin dari kohesi mau nabe, apa umumnya siapa dari ini awal luar besar kami. Berkasa dalam kultura beda dari antara warga bangki yang gue dari nosotros tan pobres tenemos libros. Así hay orang di mana jadi boleh gue dari jadi orang luka. Veo yang menjadi orang luka, osema gue aku ada nanti de putri. Ada cosas por más de pero hay nivel ahora mamá veía tu mamá y sale con mí allá un campo a donde ni ahora ni a la que se llama Bueno, y antes de escucharle a Juan, el homenajeado de hoy, creo que ella es un compañero de alguien de toda la vida, remontarnos 40 años atrás, desde el tiempo que hablamos del Ateneo. De Alberto Vargas, gran amigo, miembro del Ateneo, que hoy nos acompaña. También quiero pedir a Miguel Ángel Mesa, por pedido mayoritario acá en Miguel Ángel, a Alberto, un compañero de trabajo, de ruta, de la vida, que pidió unas palabras también a nuestro ilustre homenajeado Juan Pastoriza Centurión. Gracias a la Solicitación Chilena. Siempre me da este alto honor de poder dirigirme en varias oportunidades ya aquí frente a ustedes. Es muy buen día para todos y voy a repetirme aquí
poco o mucho que recuerdo, ¿verdad? Antes, tantos años vividos con el querido compañero y colega Juan Pastoriza Centurión. Un hombre humilde, sencillo, entregado a la comunicación de más múltiples facetas. Yo creo que no habrás dejado de ser ningún tipo de género radial en tus actividades, partiendo precisamente de las cosas nuestras, como estás haciendo ahora, y también en otras épocas, tocando temas internacionales con un conocimiento profundo, así como muy pocos existen, en muchos medios de comunicación realmente. Y recuerdo, por ejemplo, tu paso por Radio Chaco Boreal, creo que por Radio Chaco Boreal comenzar, si mal no recuerdo, con Ramón San Martín, creo que también tenía Fernández Bogado. Y a mí me tocó vivir contigo un tiempo en Radio Caetano, Universidad Católica, en aquel tiempo de los franciscanos, allá sobre la calle Herrera, entre Caballeros de Sur, en donde hasta hoy está nuestro querido amigo, el vendedor de revistas, en la esquina, que siempre, no, siento, no me da tanto. Bueno, tantas cosas que pasamos realmente juntos, aquella experiencia que tuviste con los migrantes caballeros de Hugo, que es una figura señera, cultural, intelectual, referente del Partido Revolucionario de Revista, con Yosa, que yo Garoa, Guillermo, Marcos Álvarez, y por ahí me estaré olvidando muchas gente, Zulma, que no recuerdo el apellido, Zulma Torres, exactamente. Y esa vivencia que tuvimos en esa época tan dura y tan exigente como era la época de la dictadura, ya cuando convocábamos, por ejemplo, a los paneles que no estaban prohibidos, pero estaban prohibidos en el trabajo, cuando nos seguían, ¿verdad? Y veían qué hacíamos y qué no hacíamos. Entonces, esa vivencia muy particular y tan dramática que viviste, esa madrugada de 2 y 3 de febrero, ¿verdad? Con el golpe, y aquí te tocó un rol protagónico, transmitiendo en vivo y en directo, esquivando las balas con Julio César Rojas Ledesma, otro colega que no sé por dónde andará ahora, que juntos estuvieron ahí cerca del batallón, ¿verdad? Cubriendo esa noche histórica, memorable, con mucha valentía, transmitiendo paso a paso desde el lugar de los hechos. De ahí, ¿verdad? Queda tu nombre en la historia, también recorriste gran parte del estado de Reyes, no recuerdo, Inglaterra te invitaron, ¿no? Que fuiste recibido con todos los honores. ¿Quién te busca el libro? Creo que más, precisamente, con Marcos Álvarez, paso por Australia, la BBC, etc. Es decir, que hablar de Juan Pastoriza es hablar de la UCB, también, con algunas cosas que han de pasar. Y Carla, por supuesto, Carla hay varias oportunidades. Recuerdo que estuviste allá cuando estábamos con los mexicanos y también estuviste en esta época nueva cuando ya pertenecía a la Radio Caetano. Juan Pastoriza es un hombre muy pacífico, un conocedor profundo, un intelectual. Es todo un lujo que lo tengamos aquí con nosotros y que siga en nuestra comunicación. Mil felicidades, merecido reconocimiento.
Comida baja de la derecha de se invitamos a casi a indigo y dejan de radio carita de la sepulqueira. A lo mejor hace la micrófono, a la ningún estaba época del Guaranietebe, a vos 80 o 80 que llevan. A peinado pero que a vos a un que le había pedido, o a un que te apoya por y eso que esa cuaja. Bisa bawa ni deh, nih, Bueno, ahora queremos escuchar a nuestro homenajeado y reiterarle nuestro aprecio, nuestro afecto. Y bueno, son 100 regionales que están representadas acá, para nosotros es un merecido homenaje a su larga, brillante trayectoria, sobre todo en lo que nos toca a nosotros, la promoción de guaraní y de la cultura de Paraguay. Buen día, amigo. El hombre y mujer subía una sola cosa, ser feliz. Y hoy les cuento que estoy muy feliz. Muchísimas gracias. El profesor me entendió. Siempre cuento que hice la el año me invitaba todos los días. Algunos del baño, haré la se consulta, Premio Nacional Operador. Bueno, decía, estoy un poco emocionado, primero porque estoy en un lugar rodeado de gente que sabe que se que lucha, porque yo soy campesino, o sea, todas las cosas. La señora es mi vecina, yo soy un barrio por el 4. La última calle del Pacareño, ahí al lado salió la Revolución del 47. Todas las cosas que yo escribo todos los días son un personaje real. Ahí están todos los maridos, están todos, esa gente brava, caballo, con cuchillo, con revólver, ahí salían. Entonces, la famosa pelea de familia. Esa historia se sigue alimentando. Esa historia no tiene Alemania, no tiene la lista de trabajo. Bueno, yo estuve muchísimo, se fue. Y grande, editora, profesor Lugo, por su uno. Esa historia siempre a cualquier lugar del mundo. Y como decía Roberto, fue invitado por la reina. Y un recién como bueno, siendo pequeñito. Quería decir algo. Entonces le dije a la representante de la reina, ustedes tienen algo en un país, en Chagua, la Chagua es guaraní. ¿Saben que ahí también está protegido? En la cancha, guaraní. En la política, guaraní. En la yoga, guaraní. Y la corazón no solo guaraní. Ese tipo de cosas me enorgullece. Ese tipo de cosas este trabajo cultural es un poco difícil. A veces uno quiere acabar. Bueno, yo no soy narcotraficante, un poco más, porque no soy cualquier otra cosa menos soñador, menos andarío. La familia, yo creo varias cosas en este asunto, pero gané mucho una serie de competencias de esta mañana. Por eso digo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, queremos decir que acompañar a nuestra familia, queremos pedir a tu señora, también se para acá, por favor, si pueden, y vamos a pedirle a Carlos y todos, si podemos acercar un poco más acá, queremos hacer una foto con ellos. Si se acercan, Heriberto, acá también Zulma, Nelson, acérquense todos, así fueron una fotito más, recuerdo acá también de nuestro querido homenajeado de hoy. Yo creo que bueno, ahí a la foto. De nuevo un aplauso fuerte.
aplauso.